e ingredientes, donde participan AVE Chile, Achipia, Corfo, Programa Tecnológico IFAN, Z, INTA de la Universidad de Chile, CREAS y el SEAP. Conscientes de los desafíos que enfrentan las empresas en el proceso de innovación, estos eventos tienen como objetivo final mantenerlos al día respecto a las normativas y regulaciones relacionadas con el desarrollo de alimentos. Y además, conocer los apoyos en financiamiento y servicios especializados que ofrecen algunas instituciones que forman parte del ecosistema de I+D+I. Antes de comenzar, invitar al expositor del día de hoy, me gustaría que durante los próximos 5 minutos se utilice el chat para que puedan dar sugerencias de alguna charla, alguna temática o alguna iniciativa em, que les gustaría que pudiéramos desarrollar de cara a poder hacer un próximo ciclo de charlas durante el año o programarlo para el año siguiente. Y también tener un poco su feedback de qué les ha parecido la charla, y si les ha sido en el fondo de ayuda para los emprendimientos o los procesos para desarrollo de nuevos alimentos que están teniendo. Em, Ahora sí, voy a invitar a Víctor Rivera, que es coordinador del área de Asuntos Internacionales y Regulatorios de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, Chipia, que presentará la charla de lo que nos permite la normativa chilena para innovar, lineamientos respecto a los aspectos permitidos y no permitidos. Posterior a esto, vamos a dejar el chat abierto para que se inicie el ciclo de preguntas con respecto a la charla. Así que, Víctor, por favor, quedamos atentos a tu exposición. Muchas gracias, Diana. Un gusto saludarlos a todas y a todos de nuevo en esta tercera charla. Recuerden que va a haber una charla más respecto a las herramientas que tienen para poder hacer innovación y poder hacer análisis, bueno, y todo el apoyo, la red de apoyo que cuentan los emprendedores para poder ir desarrollando sus emprendimientos alimentarios. Pero esta es la tercera charla de carácter regulatorio, de orientación regulatoria. Nosotros como agencia, como parte del Sistema Nacional de Inocuidad, parte de las instituciones públicas que apoyan en el ámbito de inocuidad y calidad alimentaria, estamos felices de poder entregar cierta información, ciertas orientaciones desde el ámbito obviamente de nuestra competencia. Nosotros no somos los reguladores, pero estamos apoyando y en definitiva poder entregar herramientas para que aclarar conceptos, para que vean que se puede, que no. Yo les he dicho en las otras charlas que muchas veces nos llegaban eh, etiquetas, por ejemplo, o emprendimientos que querían hacer ciertas cosas, innovación en alimentos, y que por desconocimiento normativo muchas veces no estaban en lo correcto y ya tenían impresas las etiquetas y era una complicación. Por lo tanto, siempre la invitación es a informarse, preguntar, buscar información, buscar los cuerpos regulatorios que tienen que ver con los productos que ustedes están desarrollando. Ahora vamos a hacer un compendio de cosas que la normativa chilena nos permite y no nos permite también, ciertas limitaciones para innovar, desarrollar productos en el ámbito de alimentos. ¿Sí? Las charlas pasadas fueron sobre el tema de etiquetado en general. Tuvimos una específica de mensajes saludables, de propiedades saludables de los alimentos. Hoy día vamos a ver este compendio de extractos normativos que van en el ámbito de poder orientarlo en este sentido. Bueno, voy a volver a recordar, probablemente los que ya han visto las otras charlas o los que ya conocían van a escuchar esto una y otra vez, pero hay muchos a lo mejor que son nuevos en esta charla. El principal cuerpo normativo para producir alimentos en Chile es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. ¿Sí? Este es el que establece las condiciones sanitarias que deben cumplir cuando se producen, se importan, se elaboran, se envasan, se almacenan, se distribuyen o se venden alimentos para uso humano con el objetivo de proteger la salud y nutrición de la población. Es decir, todos los conceptos de inocuidad, de proteger la salud de las personas, que los alimentos no se contaminen, ¿cierto? Las buenas prácticas higiénicas están contenidos en este cuerpo regulatorio, así como todos los aspectos de nutrición y de entrega de información hacia la población. Por eso hemos dado tanta relevancia en el etiquetado. El etiquetado es la forma en que la población se entera de lo que es nuestro producto, de cuáles son sus características nutricionales y de algunas otras características que podamos agregar que estén siempre dentro del marco de lo que establece este reglamento.
Familiarizarse siempre con que el reglamento sanitario cuenta con 30 títulos, ¿sí? Que describen distintos capítulos que deben cumplir los productores de alimentos. Algunos son generales para todos y otros son más específicos por el tipo de producto que vamos a producir. Y por lo tanto, aquí van a encontrar el compendio de todo lo que uno debería cumplir para cualquiera de los alimentos que queramos producir. ¿Sí? Van desde los principios generales de los alimentos, hay principios generales de los alimentos, algunos aspectos del etiquetado que están en el título 2, ¿no es cierto? Así como otros aspectos que hay que cumplir, los aditivos, las tolerancias de contaminantes y de residuos, los criterios microbiológicos, bueno, y así sucesivamente hasta encontrarnos con artículos, títulos y artículos específicos de distintos productos como helados, grasas y aceites comestibles, productos cárnicos, dependiendo de lo que uno produzca. ¿Sí? Esa es la forma de verlo. Yo siempre recomiendo, si bien están en la página del MinSal, que lo revisen dentro de la página de la Biblioteca Nacional del Congreso, en donde va a estar la última versión actualizada del reglamento y también es súper fácil de buscar, súper fácil de leer y si hay otros links o anexos, también es súper fácil, súper amigable para poder eh, buscar ciertas cosas específicas. Bien, ¿qué oportunidades nos da la normativa, es decir, el reglamento sanitario de los alimentos, en el ámbito de la innovación? Bueno, nos va a permitir, por ejemplo, revisar qué es lo que podemos agregar o no a los alimentos con fines tecnológicos, como son los aditivos. Nos permite ver, ¿cierto?, qué propiedades nutricionales podemos resaltar en nuestros productos. ¿Sí? Podemos ver qué propiedades saludables podemos resaltar en nuestros productos. Hablamos en extenso en la charla pasada sobre eso. También va a entender qué vamos a poder denominar suplemento alimentario y cuáles son las restricciones para poder vender este tipo de productos que van en función de mejorar ciertas características fisiológicas de las personas, ¿sí? O complementar la nutrición de las personas. Y vamos a ver cuáles son las características que tienen estos productos. Y también ciertas oportunidades que nos dan en el caso de que, por ejemplo, queramos exportar nuestros productos, eh, pero tenemos límites o cosas, por ejemplo, en el etiquetado, eh, que no cumplimos con la normativa chilena, pero sí cumplimos con normativas de otros países donde queremos exportar y por lo tanto tenemos algunas alternativas para sacar nuestros productos, producirlos acá y sacarlos de manera regular, legal. ¿Sí? Vamos a ver eso también. Muy importante lo destacado en las tres charlas, pero lo que dice el reglamento sanitario sobre la rotulación y publicidad. ¿Qué podemos o no podemos comunicar? Y eso es bien relevante porque este artículo va en el sentido de no engañar a la población, no prometerle, ni comprometer, ni entregar información que sea falsa. ¿Sí? Entonces el artículo 110 nos dice la rotulación y publicidad de cualquier tipo no deberá contener palabras y muy importante, aparte de las palabras, ilustraciones, ¿sí? U otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o falsedades o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la naturaleza, composición o calidad del producto. Recuerden que la información, cuando hablamos de información científica que respalde alguna característica que queremos dar, todo eso debe ser información fidedigna, debe ser información y muchas de estas cosas tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Salud, vamos a ver cuáles, tienen que ser autorizadas o tienen que estar dentro de los marcos regulatorios que ya están establecidos. Entonces, es muy importante que revisen eso para ver qué están comunicando o no dentro de sus etiquetas. Acuerden que es etiquetado o publicidad, es decir, quizá la etiqueta no lo refleja, pero si estamos compartiendo imágenes, estamos compartiendo videos o cualquier tipo de mensaje que promocione nuestro producto y que sea falsa, inequívoca, que no tenga respaldo, vamos a estar en incumplimiento del reglamento. Asimismo, y vamos a hablar harto de esto, no deberán sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos, curativos ni posología. Recuerden que los alimentos vienen dentro de una dieta. Las dietas saludables, las dietas sanas y ricas nutricionalmente nos van a contribuir, ¿cierto?, a tener mejor salud. Pero no, los alimentos no están destinados a curar ni prevenir enfermedades y por lo tanto no podemos comunicar este tipo de características.
Lo que podemos comunicar está dentro del marco de los mensajes saludables, que los vamos a ver también y que los vimos in extenso en la charla anterior. Se prohíbe, por lo tanto, la adición a los alimentos de sustancias con principios terapéuticamente activos o sustancias calificadas como productos farmacéuticos. Es decir, no solamente mi alimento no tiene que tener estas características farmacológicas, sino que tampoco podemos añadir principios terapéuticos o farmacológicos o que vayan destinados a hacer alguna terapia o a prevenir alguna enfermedad. ¿Sí? No podemos agregarlos al alimento porque los alimentos no están destinados para esos fines. Vamos a hablar de eso. Bien, esto lo vimos en la charla pasada. Vamos a hacer un recuento también para los que no estuvieron. Bueno, el etiquetado, como vimos en la primera charla y en la segunda charla, ¿cierto? Tiene una parte de rotulación general donde va el nombre, la razón social, el domicilio del fabricante, las condiciones productivas, ¿no es cierto? Si ustedes hacen lote, la información del lote, mínimo en la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. Vimos las características que tenía que tener esta en la primera charla, la información propia del producto. Recuerden que aparte de los nombres comerciales que uno le otorga al producto, como este que es Vía Saludable, pan para allá, no nos dice lo que es el producto y por lo tanto tenemos que describir lo que es el producto. Un pan uvas y nueces, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Está y toda la información que nos exige el reglamento sanitario de rotulación general, y está la rotulación nutricional, que comprende toda la información sobre las características nutricionales del alimento, y recuerden que también eso está formateado, qué debemos comunicar obligatoriamente, cómo hacerlo, ¿no es cierto?, en 100 gramos y por porción del producto, indicar la porción, etcétera, etcétera. Todo eso lo vimos en una primera clase. Estos son los componentes obligatorios del etiquetado, ¿sí? Pero el etiquetado nutricional también tiene algunos componentes voluntarios, ¿sí? Y los componentes voluntarios responden a los mensajes, aquí puse de nuevo los componentes obligatorios, que es la declaración de nutrientes, también los sellos alto en el caso de que tengan que poner sello, ¿sí? También hablamos de eso. Y los voluntarios son los mensajes de propiedades nutricionales y los mensajes de propiedades saludables. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de mensajes nutricionales que indican que el producto contiene una proporción, por ejemplo, alta en cierto nutriente, o que es reducido en un nutriente que se asocia a una mala nutrición, ¿sí? En exceso. Y por lo tanto, nosotros indicamos en la etiqueta, ¿no es cierto?, esta propiedad nutricional, esta característica nutricional. Y los mensajes de propiedades saludables son aquellos que relacionan un alimento, un componente en el alimento, ¿sí? Y asociado a una característica de salud. Por ejemplo, acá tenemos una leche, ¿no es cierto?, que es alta al calcio, y la normativa nos permite indicar que bajo una dieta, sobre todo un mensaje que tiene que ver con la dieta, ¿no es cierto?, bajo una dieta saludable, altas en calcio, unida a actividad física permanente, puede reducir el riesgo de osteoporosis en la edad adulta, ¿ya? Tiene que ver con disminuir riesgos y no con prevenir, ¿sí? Por tomar esta leche, eh, to- eh, a- en mi consumo habitual, ¿cierto? Con el que contiene alto calcio, puedo ir disminuyendo el riesgo, pero no necesariamente no me va a dar la enfermedad, porque las enfermedades son asociadas a múltiples factores y por lo tanto no tiene que ver solamente con que yo consuma o no consuma un alimento, ¿sí? Y por lo tanto vamos a contribuir con esto a reducir el riesgo de esta enfermedad, ¿sí? Estos son los componentes voluntarios, ¿sí? Si yo quiero y mi producto cumple con esas características, puedo ponerlo. Recuerden que es voluntario en cuanto a colocar o no colocar este tipo de mensajes, pero no en cuanto a su forma. Es decir, tenemos delineada la cancha de cómo podemos o no comunicar. Respecto a las declaraciones de propiedades nutricionales, como les decía, era voluntario. Cualquier representación que afirme, sugiere o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares. Por ejemplo, en valor energético, en cantidad de proteínas, cantidad de grasas, de carbohidratos disponibles, vitaminas, minerales, colesterol, fibra dietética u otros factores alimentarios que estén permitidos en la regulación. ¿Sí? Eh,
Por ejemplo, está la reducción del contenido de nutrientes, ¿sí? Que se pueden expresar en el porcentaje de reducción respecto a un alimento normal o sin modificaciones. Es decir, yo puedo también comparar con un alimento normal o estándar y expresar que mi alimento está reducido en cierto nutriente asociado, por ejemplo, que en el exceso puede ser una mala nutrición. Puedo expresar que mi alimento está reducido. Pero cualquiera de estas formas, ¿no es cierto?, que yo quiera comunicar, un alimento alto en, o sea, perdón, rico en, el alto, recuerden que el alto está reservado a los sellos negros, no, ya no se usa el alto. Eh, Todo eso va a estar establecido en el artículo 120, en la tabla, una tablita que está indicada en el artículo 120, en donde vemos cuáles declaraciones de propiedades nutricionales efectivamente podemos ocupar. ¿Sí? Y cuáles no. Y recuerden que en la declaración nutricional, la tabla nutricional, se deben incluir la cantidad de nutrientes, factores alimentarios que correspondan. Si no es uno de los obligatorios, por ejemplo, una vitamina, y estoy declarando que un alimento es alto en vitamina, a partir de lo que me permite el reglamento, entonces debo entregar la información nutricional del componente, de la cantidad de esa vitamina. ¿Sí? Em, que no es obligatorio generalmente, pero en el caso de que ocupe una de estas declaraciones de propiedades nutricionales, tengo que sí o sí poner lo que estoy declarando. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos. Em, eh, por ejemplo, en el ámbito de los azúcares, ¿sí? Que se asocian al el exceso de azúcar a mala nutrición. Un producto puede describir que está libre, que no contiene, que está exento, sin, que es cero, cero en número, cero en porcentaje, o no tiene, ¿sí? Cualquiera de estas afirmaciones uno la podría ocupar, ¿sí? Una de ellas, ¿sí? Podría ocupar cualquiera de estas afirmaciones, siempre y cuando mi alimento en la porción de consumo habitual contenga menos de 0,5 gramos de azúcar o azúcares según sea el caso. ¿Sí? Por ejemplo, el descriptor bajo aporte no tiene parámetros definidos y por lo tanto yo no voy a poder ocuparlo en ninguno de los alimentos. Solamente puedo ocupar estos que están, ¿no es cierto?, permitidos y que tienen una condición. El reducido también lo puedo ocupar, por ejemplo, cuando el azúcar o azúcares del producto, según sea el caso, sea disminuido en una proporción mayor o igual al 25% respecto del alimento de referencia. Es decir, tengo un alimento y yo voy a decir que mi alimento B está reducido en el aporte de azúcares cuando cumpla con esta condición, que respecto al alimento de referencia yo haya reducido un 25% el contenido de azúcar. Y así es como voy utilizando esta tabla. Hay una segunda condición, por ejemplo, que el valor absoluto del azúcar o azúcares y el número que informa el porcentaje de reducción efectuado por porción podrán acompañar al descriptor. Es decir, si supera el 25, también podría poner, ¿no es cierto?, el porcentaje exacto de cuánto está reducido. A lo mejor reduciendo un 50%. ¿Sí? Bueno, ese también lo puedo poner el porcentaje de reducción. Es la forma como se utiliza esta tabla que está contenida dentro del artículo 120 del reglamento. Aquí tenemos, este era en reducido, un alimento que contiene menos de un nutriente que puede ser crítico, pero cuando queremos resaltar que un alimento es una buena fuente de un nutriente eh, que es favorable o que permite una mejor nutrición o complementar nuestra nutrición, entonces podemos utilizar este tipo de descriptores, como es el buena fuente, fuente, contiene o el con. En este caso, por ejemplo, para vitaminas, minerales, fibra dietética y proteínas. Entonces, la buena fuente la podré describir de una vitamina, de una mineral, de fibra dietética o de proteína, cuando la porción de consumo habitual, la que describimos en el etiquetado nutricional, contiene desde un 10 y hasta un 19,9% de la dosis diaria recomendada, establecida en la resolución exenta. Esta es una resolución que tenemos que buscar para comparar esto, ¿no es cierto?, para buscar esos límites, ambas del Ministerio de Salud, a la que en el futuro la reemplacen las complementos, ¿sí? Porque podría ser que estas resoluciones, si se cambian, en el futuro cambie este numerito y por lo tanto yo voy a tener que estar atento eh, a ese cambio de resolución. ¿Sí? Ahí yo reviso las dosis diarias recomendadas, veo que mi producto, ¿no es cierto?, contenga más de un 10,
de esa vitamina, mineral, fibra biológica, proteína, y hasta lo que se permite, que hasta un 19,9% de la dosis diaria eh, establecida en estas resoluciones. En ese caso, yo voy a poder utilizar este descriptor buena fuente. ¿Sí? Asimismo, para ocupar el excelente fuente, tiene su propia característica, ¿no es cierto? Que es desde un 20 o más de la dosis diaria recomendada, según esta resolución. Y enriquecido y fortificado tiene también sus características que son más extensas para poder ocupar este descriptor en particular. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero es un recordatorio o para aquellos que no estuvieron en esa clase. Y la declaración de propiedades saludables, que es algo que se pregunta mucho, cómo comunicar las características saludables de mi alimento, solo pueden ser las que están autorizadas por la Seremi de Salud, por el Ministerio de Salud, perdón, por el Ministerio de Salud, a través de la resolución particular. ¿Sí? Son mensajes que relacionan los alimentos o componentes de los alimentos con una condición de salud de las personas. Esto es muy importante porque aquellas que se aceptan son científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente, o sea que hay información internacional que la respalde. También puede servir la información internacional. Recuerden siempre que hay que mirar cuál es el patrón de consumo también acá, porque a lo mejor es algo que se consume muy habitualmente en cierta parte del mundo y hay mucha información, pero acá en Chile no se consume habitualmente y por lo tanto muy difícilmente va a tener un mensaje saludable porque tiene que ser parte de nuestra dieta para producir el efecto que buscamos. Y estas deben estar dentro de las normas técnicas aprobadas por el MinSal. Entonces, si les confunde esto, si son científicamente reconocidas o no, internacionalmente reconocidas, bueno, lo importante es saber que dentro de esta norma técnica van a estar aquellas que son permitidas de ocupar. Si no está dentro de esta norma técnica, no está permitida y por lo tanto no la puede ocupar. ¿Sí? Y muy importante esto, si buscamos información y buscamos un cambio regulatorio para incorporar un nuevo mensaje saludable que no esté en este listado, eh, voy a tener que cumplir con que sean científicamente reconocidas y muy importante, que sean parte de la dieta habitual de la población. Mismo ejemplo que damos en la clase pasada, si yo consumo una barra de algo, una barrita que es un snack esporádicamente y no es parte de mi dieta habitual, muy difícilmente puede llegar un mensaje saludable porque voy a consumir muy poca cantidad, muy esporádicamente y por lo tanto no va a producir el efecto deseado. Tiene que ser parte de lo que se considera como dieta habitual de la población de la mayoría de los chilenos. ¿Sí? Obviamente nuestras dietas son todas distintas, pero son parte de lo que se consume habitualmente. Igual que la declaración de propiedades nutricionales, recuerden que si vamos a declarar, por ejemplo, vamos a utilizar un mensaje saludable que es relacionado con el calcio, y el calcio no es de declaración obligatoria siempre. Si vamos a ocupar ese mensaje saludable, vamos a tener que incluir la concentración de ese nutriente, del calcio en este caso, o de cualquier factor alimentario que yo esté nombrando como que produce esta declaración de propiedad saludable en la tabla nutricional. O sea, para efectivamente cumplir con esa condición que me piden para poder utilizar ese mensaje saludable y demostrarlo. Es decir, que en la etiqueta esté reflejado que efectivamente tiene la concentración de ese nutriente, factor alimentario que produce el efecto saludable. ¿Cuándo no se usan mensajes saludables? ¿Cuándo está prohibido que utilicemos estos mensajes saludables? Pero bueno, primero a recordar que no pueden hacer asociaciones falsas ni inducir el consumo innecesario de un alimento. ¿Sí? Es decir, tiene que estar dentro del margen de lo que está aprobado. No se deben utilizar en alimentos destinados a niños menores de 4 años de edad. Ahí no vamos a poder utilizar un mensaje saludable, aunque ese alimento cumpla con las características para un mensaje. No se pueden utilizar en suplementos alimentarios. Vamos a ver quiénes son los alimentos suplementarios, ni alimentos con presentación de medicamentos, que suelen ser los suplementos alimentarios, como polvos, líquidos, granulados, grajeas, comprimidos, tabletas, cápsulas u otros.
¿sí? Cualquier de ese tipo de presentaciones no va a poder utilizar un mensaje saludable. Alimentos que sobrepasen los límites establecidos en el artículo 120 bis del Reglamento Sanitario de los Alimentos, es decir, los sellos negros que destacan altos en los nutrientes críticos que pueden causar enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? ¿Cuáles son? Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías y alto en sodio. ¿Sí? Recuerden, si tiene un sello negro, por lo no puede ocupar un mensaje saludable porque obviamente sería contradictorio establecer que por un lado contiene un nutriente que me puede hacer mal si lo consumo en exceso, que contiene otro nutriente que me podría hacer bien si lo consumo habitualmente. ¿Sí? Y por lo tanto sería contradictorio. Alimentos que en 100 gramos de producto listo para el consumo contengan 26 gramos o más de grasa total o 13 gramos de grasa total por porción de consumo. Es decir, si en 100 gramos tiene esta cantidad de grasa o en la porción de consumo tiene esta cantidad de grasa hacia arriba, no va a poder ocupar un mensaje saludable porque obviamente contribuiría en un excesivo consumo de grasa. Alimentos que en 100 gramos de producto listo para el consumo contengan 120 gramos de colesterol o 60 gramos de colesterol por porción de consumo. Va en la misma lógica de las grasas, ¿cierto? Pero esta vez para el colesterol, si contiene más de eso, excepto el huevo y el pescado, porque son alimentos que obviamente son altos en este tipo de nutrientes, ¿sí? Pero si mis otros productos, que no sean el huevo y el pescado, contienen esta cantidad de colesterol por 100 gramos o por porción, no voy a poder ocupar un mensaje saludable. ¿Cuáles son las 18 asociaciones que están reconocidas? Recuerden, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo mirarlo en la tabla, pero son grasas saturadas trans, colesterol y enfermedades cardiovasculares, es decir, bajo en estos nutrientes, pues me ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? El bajo contenido de grasa total puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer, el alto calcio puede disminuir el riesgo de osteoporosis, el bajo sodio puede disminuir el riesgo de hipertensión arterial, alta en fibra dietética puede disminuir el cáncer, eh, alta en fibra dietética solubles como los betaglucanos de avena, cebada y psyllium, puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las frutas y vegetales pueden disminuir el riesgo de cáncer. El hierro, alto hierro puede disminuir la anemia nutricional. El alto ácido fólico puede disminuir los defectos del tubo neural. El alto en o el contenido de lactobacillus y bifidobacterium especies y otros bacilos específicos pueden mejorar la flora intestinal, el tránsito intestinal y la inmunidad. Los fitoesteroles y fitoestanoles están relacionados con la disminución de enfermedades cardiovasculares. Los polioles están relacionados con la disminución de caries dentales. La soya la soya está relacionada con la disminución de enfermedades cardiovasculares. Los glucosacáridos como prebióticos de flora intestinal, que incluyen la inulina y polidextrosa, y otros pueden mejorar también la flora intestinal. Potasio, hipertensión arterial y otra disminución, ¿no es cierto? Está relacionado con la disminución de enfermedades cardiovasculares. El DHA y el EPA omega 3 están relacionados con la disminución de enfermedades cardiovasculares. La lactosa, por supuesto, disminución de lactosa relacionada con la disminución de la intolerancia a la lactosa, el DHA con el sistema nervioso visual. ¿Sí? Esos son los 18 mensajes, 18 asociaciones entre un nutriente y un alimento relacionado con una condición de salud. ¿Cómo se leen? ¿Sí? Este fue solamente un resumen, pero ¿cómo se leen? Esto es lo importante. Esta tabla es la que contiene la norma técnica 191 del Ministerio de Salud. ¿Sí? Esto está por fuera del reglamento, así que la tienen que buscar, búsquela en la Biblioteca Nacional del Congreso. Está por fuera del reglamento, está obviamente asociada al reglamento. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, el del calcio y osteoporosis nos dice que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder ocupar este mensaje saludable en el alimento y fijarnos, obviamente,
que no esté dentro de todas estas prohibiciones que leímos al principio. ¿Sí? Tiene que tener algunas condiciones específicas. El alimento tiene que contener al menos, está aprobado para cualquier alimento que cumpla con estas características, contiene al menos un 20% de la dosis diaria recomendada de calcio por porción de consumo habitual, por porción, ¿sí? Entonces hay que fijarse en que cumpla esta condición en la porción. Y el calcio debe ser buena fuente, debe ser de buena disponibilidad, relación calcio-fósforo mayor a 1. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, a través de las pruebas que le haga mi alimento, ¿no es cierto? Y la información analítica que me permita respaldar que el calcio que está en mi alimento es de buena disponibilidad y tiene esta relación de calcio-fósforo. Si cumplo con esto, entonces voy a poder en mi etiqueta poner un mensaje como este. Y es importante porque se aprueba un marco de mensaje saludable. ¿Por qué? Porque hay que entregar mayor información también al consumidor para que tome decisiones sobre su dieta. ¿Sí? Es decir, una actividad física permanente y una dieta saludable con suficiente calcio ayuda a mantener una buena salud ósea y puede reducir el riesgo de osteoporosis. Hay algunos de estas asociaciones, por ejemplo, el tema del sodio y hipertensión, en que tenemos que cumplir con un descriptor nutricional, ¿sí? Los que vimos anteriormente. Entonces, para poder utilizar este mensaje saludable, voy a tener que cumplir con este descriptor de bajo aporte en sodio. Entonces, yo voy a tener que ir a mirar, vamos rápidamente, tengo que ir a mirar esta tablita del artículo 120, ¿ya? Ir a fijarme en que en que sea que cumpla con los requisitos para ser un alimento de bajo aporte en sodio. Si cumplo con esos requisitos, voy a poder tener un descriptor nutricional de bajo aporte en sodio, ¿cierto? Que lo voy a indicar. Y además voy a poder utilizar este marco de mensaje saludable. Las dietas bajas en sodio pueden reducir el riesgo de desarrollo de hipertensión arterial. El desarrollo de hipertensión arterial depende de muchos factores de riesgo. Eso es importante porque si bien voy a consumir ese alimento como parte de mi dieta, ¿cierto? Como una contribución a consumir un alimento bajo en sodio y por lo tanto que me contribuye a bajar el riesgo de hipertensión arterial, pero depende de muchos otros factores. O sea, tengo que tener eh, una dieta asociada. Si solo consumo ese alimento bajo en sodio, pero consumo todos los otros alimentos altos en sodio, probablemente no me haga el efecto deseado, ¿sí? Entonces tengo que ocupar un marco que me exprese bien qué es lo que estoy tratando de comunicarle al consumidor. Y por lo tanto, siempre fíjense en esta tablita, que son los 18 mensajes, estos que vimos acá. Siempre fíjense esa tablita, eh, qué es lo que tengo que cumplir para ocuparlo y cuál es el marco del mensaje, ¿sí? Que puedo comunicar. Acá el mismo ejemplo que habíamos visto, ¿cierto? Acá puedo tener una declaración de nutrientes que informe sobre el alto aporte de energía, proteína, hidrato de carbono, grasa, vitaminas, minerales. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de leche, alto en calcio, ¿sí? Podría ocupar, si es que cumplo con la declaración de nutrientes, para ocupar un... No, esto está mal porque recuerden que el alto ya no sé, en mi ejemplo está mal, pero me permite decirles, ¿no es cierto? Porque el alto ahora se reservó solamente para los sellos alto en para no confundir. Entonces, por ejemplo, sería una rica fuente de calcio, por ejemplo. Si cumplo con ese descriptor, puedo ocupar, ¿no es cierto?, ese descriptor, rica fuente en calcio, sí que está descrito en la tablita. Y acá recuerden que en la tabla nutricional voy a tener que poner la cantidad de calcio que contiene mi alimento. Dependiente que obligatoriamente no lo tenía que declarar, si es que voy a ocupar ese descriptor, eh, voy a tener que ponerlo acá en la tablita. Y podría ocupar, si cumplo con esto, esta condición específica que describe esta tablita para calcio y osteoporosis, voy a poder ocupar un mensaje saludable, ¿sí? Una característica saludable en el alimento. Y ocuparla dentro del marco del mensaje saludable, es decir, una alimentación saludable, alta en calcio, unida a actividades físicas permanentes, pueden reducir el riesgo de osteoporosis en la edad adulta.
¿sí? Esa es la forma de comunicar. Obviamente con un diseño más marquetero que el que le estoy presentando acá. ¿Sí? No, no es muy atractivo este envase, aunque es bien limpio, así que a lo mejor a alguien eh, podría gustarle ese diseño. Bien, eso era un recordatorio. Probablemente los que estuvieron conectados antes reforzaron los conocimientos, ya lo habían visto, pero es importante que lo puedan, lo tengan bien claro. Eh, ¿Qué pasa con los alimentos, los suplementos alimentarios y los productos farmacéuticos? ¿Cuándo podemos diferenciar que tenemos un alimento que queremos comunicar, por ejemplo, propiedades saludables, y cuándo nos pasamos el ámbito de los productos farmacéuticos? ¿Sí? Vamos a tratar de despejar esa duda. Bien, ¿qué son los suplementos alimentarios? Los suplementos alimentarios son los productos elaborados, preparados especialmente para suplementar la dieta, ¿sí? Es decir, no es que nos vamos a alimentar, nuestra dieta va a ser basada en este tipo de suplementos, sino que van a suplementar la dieta con fines saludables, ¿sí? Para contribuir a dietas saludables y contribuir a mantener o proteger estados fisiológicos característicos tales como la adolescencia, la adultez o la vejez, donde probablemente se necesiten más de este tipo de nutrientes que me ayuden a mantener estado fisiológico, ¿sí? Cuando requiero mayor cantidad de estos nutrientes. Pueden ser nutrientes, pueden ser mezcla de nutrientes u otros componentes presentes naturalmente en los alimentos. Por ejemplo, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los lípidos, la fibra dietética o fracciones de estos nutrientes o mezcla de nutrientes. Se me seca la garganta. Bien, las formas de presentación de estos suplementos son muy clásicas, probablemente los han visto. Polvos, líquidos, granulados, grajeas, comprimidos, tabletas, cápsulas, otras presentaciones propias de los medicamentos. ¿Sí? Esta es la forma de presentación y vienen siendo, ¿no es cierto?, forma de presentación tipo medicamentos, pero lo que van a hacer es un suplemento alimentario que complementa la dieta. ¿Sí? Y como es, bueno, estos están establecidos en esta resolución particular, ¿sí? Recuerden, siempre cuando demos número de resolución, buscarla yo recomiendo la Biblioteca del Congreso Nacional porque siempre está actualizada, pero buscarla porque puede ser que si hay una modificación, este numerito va a cambiar, ¿sí? Pero es la que fija las directrices nutricionales sobre suplementos alimentarios y su contenido en vitaminas y minerales. Si sobrepasan los límites establecidos que establece esta resolución, el contenido de ese suplemento, entonces se van a considerar productos farmacológicos porque, ¿no es cierto?, esa cantidad de ese nutriente ya podría tener algún otro efecto más bien del ámbito de las terapias, ¿sí?, de lo farmacológico. Por lo tanto, no podría utilizarlo como suplemento alimentario, ¿sí? Hay que cumplir con los límites mínimos y los límites máximos que establece esta resolución para, eh, para estos suplementos. Y es muy importante, si hay vitaminas o minerales que no tengan límites definidos en esta resolución, no pueden agregarse a este tipo de productos, ¿sí? No puede ir dentro de las mezclas, ¿sí? A pesar de que estemos utilizando algunos que están aprobados, si pongo uno que no tiene límites definidos, entonces se entiende que no se puede agregar a este tipo de productos. Y estos no pueden llevar declaración de mensajes saludables. Estos vienen a complementar dietas, ¿sí? No vienen a establecer propiedades saludables en los alimentos. Por lo tanto, no pueden llevar declaración de mensajes saludables. Solo los alimentos como tal pueden llevarse que cumplen con las características, pero no los suplementos, ¿sí? Eso es bien relevante también. Bien. Eh, cuando, que es algo muy propio de la innovación, cuando estamos hablando de un alimento y cuando nos estamos ya pasando a un producto farmacéutico. Esto sobre todo cuando estamos buscando características saludables de productos eh, o suplementos, ¿no es cierto? Y cuando ya pasamos el límite a ser un producto farmacéutico. Aquí recuerden que los alimentos, todo lo que tiene que ver con los alimentos va a estar contenido dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos, el decreto 977 del 1996.
que sufre modificaciones habituales, por lo tanto siempre hay que buscar la última versión. En cambio, un producto farmacéutico está regulado a través del Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, que es el Decreto 3 del 2011. ¿Sí? En el caso de los alimentos, son las Seremi de Salud que realizan el control sanitario de ellos y velan por el cumplimiento tanto del Código Sanitario, respecto a lo que dice del capítulo de alimentos, y el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Los productos farmacéuticos son del control del ISP, que es la autoridad sanitaria encargada de estos, y velar por el cumplimiento de todo lo que dice este decreto y también el Código Sanitario en cuanto a los fármacos, ¿sí? Y cualquier reglamentación complementaria. El Instituto de Salud Pública es el que vela por la calidad de estos productos farmacéuticos, su autorización, su registro, ¿sí? Es decir, otorgarle un número de registro una vez que son autorizados, y qué es lo que se puede comunicar e informar en este tipo de productos. ¿Qué es lo que es un producto farmacéutico? Es cualquier sustancia, ya sea natural o sintética, elaborada, ¿no es cierto?, en un laboratorio, en una fábrica, o mezcla de natural y sintética, que se destina al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas. Para modificar el sistema fisiológico o el estado mental, también podrían eh, producir efectos en el estado mental, en beneficio de la persona a quien se le está administrando. Es decir, si un alimento llega a demostrar alguna de estas características, ya no estaríamos hablando de un alimento, sino que estaríamos hablando de un producto farmacéutico. Se consideran productos farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las especialidades farmacéuticas y los medicamentos herbarios tradicionales. Vamos a hablar un poco también de esos medicamentos herbarios tradicionales. Las especialidades farmacéuticas, de acuerdo a su naturaleza, se clasifican en, pueden ser productos de origen o síntesis química, ¿sí? Una mezcla de químicos o de sintetizar químicos en un laboratorio, en una fábrica, de productos biológicos también, mezcla o reproducción de microorganismos, productos biológicos, ¿sí? O productos de esos microorganismos, radiofármacos, fitofármacos asociados a los vegetales, ¿sí? Que son extraídos de los vegetales, y en ese ámbito vamos a hablar de los medicamentos herbarios tradicionales, productos homeopáticos, gases medicinales u otros. ¿Cuáles otros? Cualquier otro que se rotule, se anuncie o atribuya a cualquier medio con propiedades terapéuticas, sean curativas, de atenuación, tratamiento, diagnóstico, prevención de enfermedades, o para modificar el sistema fisiológico o el estado mental. O sea, a cualquier otro producto que no sean estos que están descritos, que se le atribuyan ciertas características como las que están descritas acá, van a pasar a control farmacéutico. Si existe cualquier duda si mi alimento es o no medicamento, es el ISP a quien le debemos preguntar. El ISP es quien determina el régimen de control que corresponde aplicar. El ISP, cuando hace esa investigación, emite una resolución en que dice si ese alimento es de control farmacéutico, es decir, actúa con un principio terapéutico, ¿sí? O si no, y si no, y por ejemplo estamos hablando de un alimento, porque podrían ser eh, ¿cómo se llama? Tratamientos dermatológicos, por ejemplo, u otros, cosmetológicos, ¿cierto? Pero si estamos hablando, en el caso ahora que estamos hablando de alimentos, ¿no es cierto? El ISP es el que va a determinar si es que es un fármaco o si es que pasa por alimento, es más bien un alimento, y eso ya va al control de la Seremia de Salud. ¿Sí? La Seremia de Salud debe determinar si ese se puede comercializar o no se puede comercializar en las características del que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, a todos aquellos productos que se atribuyen o posean propiedades terapéuticas y se rotulen o anuncien como alimento. Es decir, un alimento a lo mejor el productor ya lo está vendiendo y en su rotulado anuncia alguna propiedad terapéutica, entonces va a venir, por ejemplo, la Ceremi, le va a informar al ISP que se está vendiendo un producto de esta característica, el ISP va a tomar ese producto y tiene que determinar el régimen de control y le va a informar a ese productor si puede seguir vendiendo ese producto con esa característica o no, o si tiene que ir a registrarlo como un fármaco. ¿Sí?
¿Quién determina eso? Bueno, está establecido por regulación un comité de expertos asesor en regímenes de control aplicables, que van a considerar criterios de la vía de administración y de presentación, por ejemplo, si se administran por vía oral o incluye una enteral, si la forma de presentación es si una presentación propia de los medicamentos, ¿sí? O si estamos hablando de un suplemento alimentario, por ejemplo. En este caso, composición, alimentos solo pueden contener ingredientes aditivos incluidos. Eso. En la composición, recuerden que los alimentos solo pueden contener ingredientes o aditivos que estén aprobados, incluidos dentro del reglamento. Si está fuera, también podría ser que pase al régimen farmacéutico si es que se le atribuyen propiedades terapéuticas. ¿Qué propiedades se le atribuyen según las definiciones legales y reglamentarias? Y las dosis, posología, porción de consumo, recomendaciones de uso o esquemas de tratamiento. ¿Sí? Todo eso, el comité de expertos asesor va a determinar si existe información al respecto y si existe información, si se aplica como control farmacéutico o si o si es que es la Seremia de Salud que se debe pronunciar como un alimento, en el caso de alimentos, ¿sí? Bueno, en el caso de dermatología también son las seremi de salud en los departamentos eh, adecuados para digo dermatología, perdón, de cosmetología o de productos cosmetológicos. ¿Sí? El comité de expertos, esto no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene algunos miembros permanentes y algunos miembros ocasionales según el producto que se desee evaluar. Recuerden que uno, si tiene dudas, puede presentar una solicitud para ver si el régimen de control aplicable, si mi alimento ya pasa a ser un fármaco o sigue como alimento. Eh, o cualquier otro producto, ¿no es cierto?, que uno quiera comprobar si va como un producto farmacéutico, o puede ser que en las fiscalizaciones, las Seremi de Salud determinen que este producto, como se está comunicando, como se está vendiendo, debe ir a un control aplicable, ¿sí? Y ahí van a informar al productor si puede seguir vendiendo o no su producto. Aquí hay un ejemplo real, ¿no es cierto?, de un producto que se presentó como un extracto de maqui más propóleo en cápsulas sin presentación farmacéutica, que eran de administración oral, ¿cierto? En la fórmula había 94 miligramos de maqui en polvo y 80 miligramos de extracto estandarizado de maqui. Eh, y 35 miligramos de propionol en polvo, y la finalidad de uso de este producto se declaraba como un suplemento dietario, es decir, se declaraba como alimento. Recuerden que los suplementos están definidos dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos en esa resolución particular. ¿Sí? Entonces, pasó a este grupo de expertos, del Comité de Expertos Asesor en Regímenes de Control Aplicable, que determinó, ¿cierto? Hizo todas las pruebas, vio toda la información científica, vio toda la presentación del producto y informó mediante resolución que este producto clasificaba como producto farmacéutico. ¿Por qué? Porque se trataba primero de una presentación farmacéutica. Ya, pero uno puede decir, pero a lo mejor podía ser un suplemento. Bueno, además, el componente principal, el extracto estandarizado de maqui, tenía evidencias de propiedades farmacológicas, es decir, se podía usar como de una forma terapéutica. Y no corresponde a suplemento alimentario o alimento, según lo que definía el RCA, porque posee actividad farmacológica. Se le atribuían propiedades terapéuticas incluso en la página web del fabricante. Y por lo tanto, todo eso determinó que este producto más bien debía pasar al control farmacéutico y no como suplemento alimentario. Por lo tanto, para seguir vendiendo este producto, este debía contar con un registro sanitario que demuestre la calidad, seguridad y eficacia, es decir, tiene que pasar por el registro farmacéutico, que hace el ISP. ¿Sí? Solo a modo de ejemplo, en este caso de ejemplo real, el ISP a la fecha ha evaluado, a lo mejor más desde que hicimos esta presentación, que la hicimos hace un par de años, eh, aproximadamente 8 productos de maqui, y solo 2 han clasificado como productos farmacéuticos, es decir, que no se pueden vender como alimentos, sino que tienen que pasar, que contienen extracto de maqui, y el extracto de maqui entonces tiene que pasar a control farmacéutico porque tiene propiedades terapéuticas.
El ISP no tiene productos registrados como medicamentos con MAQui, probablemente porque los estudios que avalan su eficacia aún han sido insuficientes. ¿Sí? Entonces, si bien se han evaluado, o se han clasificado estos productos como farmacéuticos, estos finalmente no han podido presentar los estudios suficientes que avalen su registro como medicamento, y por lo tanto no han sido aprobados. Pero sí existen algunos productos cosméticos es la palabra que está buscando, cosméticos con maqui en forma de extracto, ¿sí? En forma que se extraen de la hoja principalmente. Sí, y estos sí han sido aprobados como una presentación de cosméticos. Recuerden que estos son de presentación no oral, sino que de presentación externa. Eh, y por lo tanto, solamente se han aprobado algunos productos cosméticos, pero no como para ingerirlos, como fármaco. ¿Sí? Entonces, el extracto de maqui, que es el que se le han atribuido las propiedades terapéuticas, es distinto, para que lo tengan claro, al maqui en polvo deshidratado oliofilizado. ¿Sí? Entonces, cuando lo utilizamos como extracto, ya pasa por control farmacéutico. Cuando lo utilizamos solamente como deshidratado oliofilizado, se considera alimento. ¿Sí? El extracto proceso, es cuando se extrae y se purifican principios activos como las antocianinas, ¿sí? Que son las que se le atribuyen por efectos farmacológicos. Cambia el maqui en polvo, el fruto entero deshidratado. Al extracto, como hemos dicho, hay efectos terapéuticos y clasifica como farmacéutico, en cambio, el maqui en polvo clasifica como alimento, independiente de la forma de presentación. No y recuerden, y esto también es importante, que si el extracto como tal, como tiene propiedades farmacéuticas, no puede utilizarse como ingrediente dentro de alimentos. Recuerden que los alimentos no pueden utilizarse principios activos que sean propios de los fármacos, ¿sí? En cambio, el maqui en polvo, deshidratado liofilizado, sí, este se puede utilizar como ingrediente en alimento porque se considera alimento. Entonces, para que entiendan un poco la diferencia, y si tienen cualquier duda sobre su producto, lo que están comunicando en propiedades saludables, entonces consultar ISP. Y recuerden que las propiedades saludables solamente son las que establecen en norma técnica 191. Ya que son las 11, ¿le parece si hacemos un break de 5 minutos como lo hemos hecho eh, en los otros charlas? ¿Sí? Son las 10:58, por lo tanto, a las 11:03 estaríamos volviendo para que se hagan un café, se hagan un té, o un medicamento herbario tradicional en el caso que tengan alguna patología. Y bueno, y volvemos acá en 5 minutos para continuar con la charla, ¿sí? Para que tomen un poco de aire. Gracias, Rita. Ok, gracias. Volvemos entonces, volvemos entonces a la charla. Estaba pensando que cuando les digo vayan a la biblioteca del Congreso, no es que vayan a la biblioteca del Congreso, es que no tienen que ir al Congreso a buscar los reglamentos. Es la página web de la biblioteca del Congreso, que es bastante amigable. Así que ahí pueden ir buscando todas estas resoluciones o reglamentos que vamos nombrando. Vamos a hablar también de los medicamentos herbarios tradicionales, ¿sí? También para saber qué son y cómo ocuparlos, ¿sí? En algún momento se reconoció y se hizo un trabajo bien extenso, bien científico y académico, que las hierbas tradicionales que se utilizaban para ayudar a ciertos procesos fisiológicos y ayudar a ciertas afecciones de la salud, eh, tenían sustento y base científica, ¿sí? Que se habían ocupado tradicionalmente en Chile y en el mundo, y tenían respaldo científico para demostrar que efectivamente podían producir esos efectos. Y se hizo un trabajo en donde se listaron aquellos que tenían mayores pruebas o mayores evidencias científicas sobre lo que se estaba comunicando.
¿sí? Y eso se compiló en un listado, que es una resolución también exenta del Ministerio de Salud, donde se listan 103 especies y lo que se puede comunicar sobre esas especies respecto a sus propiedades terapéuticas, ¿sí? Recuerden que, o sea, no recuerden, bueno, se lo he dicho, pero esta resolución es parte de lo que se considera como farmacológico, ¿sí? Y se permiten las que están dentro de este listado. No se puede utilizar estas como alimentos o en los alimentos. Recuerden que nada que tenga principios terapéuticos, ¿cierto? Se puede ocupar dentro de los alimentos. Por lo tanto, se pueden ocupar o expender estas hierbas como hierbas secas para infusión, para hacerse una infusión con agua caliente, no mezcladas en las dosis señaladas en el listado, ¿sí? Y esto aplica al reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, que es controlada por el ISP, ¿sí? Aquí en esta presentación, que probablemente les va a llegar, también está en el link de este listado. Además, les dejo acá abajo un link donde hay un libro que establece el MinSal, donde hay descripción de estas especies, hay más información en el caso de que ustedes quieran hacer este tipo de productos, pero recuerden que estos son medicamentos, por lo tanto aquí no estamos hablando de alimentos ni algo que se pueda utilizar como ingrediente dentro de los alimentos, ¿sí? Hay algunas excepciones, obviamente, y que están listadas dentro de la resolución, y que son, por ejemplo, las hierbas aromáticas o de agrado, como la menta, la manzanilla, el cedrón, la lavanda, el romero, el tomillo, que habitualmente conocemos que sí se incorporan dentro de los alimentos. Esas excepciones están listadas dentro de la resolución, ¿sí? Solo esas excepciones podemos ocuparlas como alimento o dentro de los alimentos. Eso, también para que conocieran un poco más sobre el tema de los medicamentos herbales tradicionales, ya que estamos hablando de los que tenían de aquellos productos que tenían control farmacéutico. Respecto a los temas de comercialización, también quiero comentarles algo, si es que ustedes como productores no solamente quisieran vender a nivel nacional, sino también llevar sus productos al extranjero, ¿sí? Para exportar. Bueno, la exportación de productos alimentarios elaborados, que no son de producción primaria, recuerden que todo lo que es de producción primaria, es decir, que no pasa por un proceso de elaboración, sino que ya extrayéndolo de lo agrícola o de lo pecuario y con mínimo procesamiento ya puede quedar disponible para consumo humano, ¿sí? Eh, Todo eso que es de producción primaria tiene instituciones que se encargan y fijan los requisitos, si es que hubieran requisitos en el extranjero, para exportar esos productos. En el caso de los productos vegetales y los productos pecuarios, los productos animales, es el Servicio Agrícola Ganadero. En el caso de los productos hidrobiológicos, es decir, los productos del mar o de la acuicultura, es el Sernapesca. Ellos son los que determinan, ¿no es cierto?, si es que debemos cumplir ciertos requisitos para llegar a cierto mercado, ¿sí? Pero la exportación en general de productos de alimentos elaborados hasta ahora, digo hasta ahora, había sido un trato ente privado, es decir, no teníamos que pasar por la institución, sino que bastaba con que yo demostrara que cumplía los requisitos que me piden en el país de destino, ¿sí? Entonces no tenía que pasar por una institución en Chile, los alimentos elaborados. Y entonces deben cumplir estos con requisitos del país de destino. Es decir, si Estados Unidos me pide que para poder ingresar con un producto elaborado, pasta de ají pasteurizada, bueno, entonces Estados Unidos es el que fija los requisitos, el importador probablemente el que me diga, el que me compra el producto ayer probablemente que me diga, mira, tú tienes que cumplir con esto, con esto, con esta regulación, así entrar, estamos hablando de los ámbitos de inocuidad. Recuerden que en los ámbitos sanitarios, para el caso de productos primarios, también SAC, la pesca lo determina. Pero si yo quiero ingresar con cualquier producto a otro país, a tercer país, voy a tener que cumplir con los requisitos que me exige ese país, ¿sí? Eso es importante. De ahí los agentes aduaneros, los importadores son los que me van a ayudar a determinar quién, con qué características, con qué normativas debo cumplir para poder ingresar esos productos.
Recuerden que eso a nivel de la normativa de los países. Luego podrían haber otros requisitos que me fije en los privados, es decir, una cadena de supermercado a la que yo quiero llegar con mi producto. Me podría decir, bueno, aparte de no sé, en Alemania, bueno, cumplir con toda la regulación europea, si quiero llegar a Alemania, pero aparte, para esa pasta de ají, el supermercado Juanito de Europa me va a pedir que yo cumpla, que yo tenga una certificación en BRC o en alguna otra norma privada. ¿Sí? Entonces vamos sumando requisitos dependiendo del mercado y del cliente que yo tenga. ¿Sí? Pero partimos de la base de que hay que cumplir con el requisito de país de destino. Lo mismo le pasa a productos de otros países que quieren ingresar a Chile, en el caso de la importación. Van a tener que cumplir con nuestro reglamento sanitario de los alimentos. ¿Sí? Y en el caso de productos primarios, aparte juegan otros ámbitos como los sanitarios, y ahí también van a tener que cumplir otro tipo de normas como las que fija el Servicio Agrícola Ganadero o el Pesca en los ámbitos sanitarios. ¿Sí? Y sanitario estoy hablando de enfermedades vegetales o enfermedades animales, no de enfermedades de los humanos. Si es enfermedad de los humanos, recuerden, eh, estamos hablando de la inocuidad. Bueno, hasta ahora como había sido un trato entre privados, algunos países decían, bueno, igual yo necesito alguna demostración de su forma de fabricación del país de origen. Y entonces el Ministerio de Salud, a través de la Seremi de Salud y a través de los trámites que establece la Seremi de Salud, puede emitir lo que se denomina un certificado de libre de venta. ¿Qué es lo que dice este certificado de libre venta? Es que yo cuento con resolución sanitaria en Chile para poder producir bajo la regulación del Reglamento Sanitario de los Alimentos. ¿Sí? Eso es lo único que indica ese alimento, o sea, ese alimento, ese certificado. El certificado no me dice que yo estoy cumpliendo con la normativa ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de China, ni nada más que eso. ¿Sí? Dice que cumplo con la regulación de Chile, que tengo resolución sanitaria para poder elaborar ese tipo de producto en nuestro país. ¿Sí? Por supuesto que para producir esos alimentos debo cumplir con la regulación nacional. Pero existe, y vamos a ver, una excepción en cuando en ciertos casos yo podría no cumplir con la regulación nacional, sí cumplir con la regulación de un tercer país, y ahí podría etiquetarlo con una clave Z, lo que me va a permitir es exportarlo, pero no venderlo en Chile. Vamos a verlo con detalle. Pero siempre recordar que aquí estamos hablando de inocuidad y por lo tanto estamos hablando de la salud de los consumidores, muy relevante. Por lo tanto, este tipo de requisitos o este tipo de salvaguardas que tiene el Reglamento Sanitario de Alimentos, por ejemplo, la clave Z para exportar, no quiere decir que yo pueda hacer cualquier cosa, elaborar mi producto de manera no inocua, ¿sí? Y que no cumpla con el reglamento y yo lo pueda sacar libremente a exportar. Recuerden que el reglamento establece las condiciones sanitarias que debe ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos. ¿Sí? Que deberá efectuar la publicidad de los mismos con objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos y no. Es decir, tenemos una responsabilidad ahí también para producir. Y en general la clave Z ha servido más bien para los ámbitos de cuando no cumplimos con la publicidad y etiquetado de estos productos y sí cumplimos la de países extranjeros. ¿Sí? Cuando nos metemos en el ámbito de inocuidad, de microorganismos y todo eso, ya me podría servir, pero ya es un poco más complejo porque estamos hablando de procesos de inocuidad. Bien, en cuanto al certificado de libre venta. Como yo les decía, que certifica que los alimentos indicados por el usuario están autorizados para su uso, consumo y comercialización en Chile, por lo tanto cuentan con una resolución sanitaria, ¿sí? Que autoriza el funcionamiento. ¿Sí? Y esta fábrica para producir estos productos debe cumplir con el Reglamento Sanitario de los Alimentos. ¿Sí? Eh, Recuerden que si alguna autoridad extranjera me solicita un certificado de alguna autoridad que dice que yo eh, tengo autorización para vender este producto en Chile, y lo quiero presentar a una autoridad extranjera, este debe ser validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que tenga validez en el extranjero. ¿Sí?
Bueno, y este tiene vigencia indefinida, este certificado, mientras se conserven las características de elaboración del producto. Si yo cambio un proceso, cambio el producto, cambio su formulación, etcétera, podría variar o necesitar un certificado nuevo. ¿Sí? Eso es importante. Yo les he comentado sobre una clave Z que permite el reglamento. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento al respecto? Que se prohíbe la fabricación, tenencia, distribución, comercialización o transferencia de alimentos elaborados o envasados en el país que, aún siendo destinados a la exportación, propongan ante establecimientos que no hayan sido autorizados por la autoridad de salud competente. O sea, es decir, a pesar de que yo pueda ocupar la clave Z, cualquier establecimiento que produzca alimentos en Chile debe contar con resolución sanitaria. ¿Sí? Esto no me excluye o no me permite producir un alimento sin que cuente con resolución sanitaria. ¿Sí? Debe contar con resolución sanitaria, pero se me permite colocar una clave Z en las etiquetas cuando los alimentos de exportación que no cumplan con las normas establecidas en el presente reglamento eh, sean con fines de comercialización fuera del país y por lo tanto yo cumplo con la normativa de otro país, pero no la de Chile. Entonces lo que dice este artículo es que los alimentos de exportación, ¿sí? Es decir, aquellos que vayan destinados a la exportación, no otros, no los que se van a comercializar acá, que no cumplan con las normas establecidas en el Reglamento Sanitario del Alimento, deben llevar impresa en el envase y en forma destacada e indeleble la clave Z. Es decir, estos alimentos no podrán ser comercializados en el país. ¿Sí? Y a estos tampoco, por supuesto, como no pueden ser comercializados en el país, recuerden que el certificado de libre venta decía que se puede comercializar, ¿no es cierto? Se aprueba su uso y consumo y comercialización en Chile, y por lo tanto, como cosa lógica, si los que contengan clave Z no van a poder obtener un certificado de libre venta. Respecto a los aditivos, esto también lo vimos en extenso en la primera clase, ¿sí? Recuerden que son cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento por sí misma, ¿sí? Yo no consumo aditivos alimentarios por sí mismos, tampoco son ingredientes típicos de los alimentos, aunque tengan o no tengan valor nutritivo, y se adicionan ¿para qué? Para un fin tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, fines organolépticos, es decir, sabor, olor, aroma, para extender la duración de un producto. Son ese tipo de sustancias. ¿Sí? Y que se utilizan en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, y que pueden esperarse razonablemente que provoque en el alimento, en su subproducto, un complemento del alimento o que afectan sus características. Es decir, no son habitualmente ingredientes o componentes del alimento, sino que se adicionan al alimento, ¿sí? Para cumplir un fin tecnológico. ¿Cuándo se pueden utilizar alimentos aditivos alimentarios? Cuando su inocuidad ha sido evaluada toxicológicamente considerando efectos carcinogénicos, es decir, que puedan producir cáncer, que puedan producir mutaciones o teratogénicos en diferentes especies de animales, como asimismo en estudios bioquímicos y metabólicos. Es decir, que han sido evaluados estos aditivos para no producir efectos deleterios o negativos en la salud de las personas. ¿Y quién hace esas evaluaciones? Bueno, vamos a ver. Solo se permite la incorporación de un aditivo en un alimento si cumple con un fin tecnológico, es decir, recuerden que estos son para fines tecnológicos. Y contribuyen y si no se obtienen efectos negativos en la calidad nutritiva del alimento, ¿sí? Si no se destruyen componentes valiosos del alimento, ¿sí? Solamente se permitirán si no producen algún efecto negativo en ese alimento, su composición nutritiva. Y se permite mejorar también sus características organolépticas. También se adicionan hasta fines tecnológicos, también las características organolépticas como sabor, aroma, por ejemplo. Se prohíben cuando disminuyen sensiblemente el valor nutritivo del alimento
por ejemplo, que sustituyen un ingrediente importante o posibilitan la pérdida de estos componentes, salvo cuando se trate de alimentos para regímenes especiales que tienen normativas particulares para ello. Permiten disimular una calidad defectuosa o la aplicación de técnicas de elaboración o manipulación no permitidas. Es decir, estos no tienen que ser, porque esto sería un engaño al consumidor, que vayan a disimular alguna calidad defectuosa. Por ejemplo, un mal olor y le adiciona un aromatizante. ¿Sí? No están destinados para eso. ¿Sí? O induzca engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento o al contralor por contribuir a falsear los resultados del análisis. Es decir, cualquier característica que haga que engañe al consumidor por ocultar, falsear ciertos resultados, tampoco están destinados para eso y se van a prohibir su uso. Ahora, ¿cómo se etiquetan? En orden decreciente de proporciones, es decir, el aditivo de mayor proporción o de mayor cantidad en el alimento, y vamos etiquetándolo en orden decreciente hasta el de menor proporción. Se nombran según lo que está permitido. Esto es fácil porque ustedes lo pueden ver dentro del reglamento sanitario de los alimentos, ¿sí? Y se permite usar el nombre específico según la norma del Códex, de estas normas de referencia internacional, que está establecida dentro del reglamento, el sinónimo que se incorpora dentro del reglamento sanitario o el nombre genérico de la familia al cual pertenece, que también está incorporado dentro del reglamento. Entonces, no se pueden perder, pueden utilizar cualquiera de estas tres. Se exceptúan los saborizantes o aromatizantes, que estos pueden declararse en forma genérica, sin detallar sus componentes según la clasificación que están en el artículo 155. ¿Sí? Que son, por ejemplo, saborizante natural o idéntico al natural. Y eso está establecido dentro del reglamento, así que no se van a perder. Acá no voy a entrar en detalle, esto es una diapositiva que habíamos hecho antiguamente, solamente decirle que hubo una propuesta de modificación del capítulo de aditivos y que probablemente cambie todo el capítulo de aditivos. Y hay que estar atento. Cuando eso pase, bueno, las nuevas regulaciones, normas, y va a estar establecido, y para no perderse, qué aditivos puedo utilizar, qué aditivos no puedo utilizar, cómo los puedo utilizar, cuáles son los límites máximos, o si se utilizan por las buenas prácticas de fabricación. Bueno, todo eso va a estar establecido en esta nueva regulación y hay que estar atentos porque eso está en la tramitación del Ministerio de Salud. ¿Sí? No hemos tenido noticias al respecto y eso va a estar publicado en el diario oficial y ahí se da ya por entendida por todos. Así que estén atentos al capítulo de aditivos. Eh, Cuando se cambie probablemente va a estar dentro o sea, no probablemente, va a estar dentro del reglamento, ¿no es cierto? Va a hacer alusión a ese cambio y por lo tanto la última actualización, se está revisando la última actualización del reglamento. Y por último, quería hablarles muy brevemente sobre este nuevo concepto, que son los nuevos alimentos, que está pegando mucho a nivel internacional, eh, sobre todo en los ámbitos regulatorios, ¿sí? Y que está muy asociado a la innovación en alimentos. Hoy día la tecnología está muy avanzada, los productores de alimentos y las empresas de alimentos han ido desarrollando tecnología para ir innovando en las características, en lo que se le ofrece al consumidor y por lo tanto, o en formas más baratas, o en buscar nuevas fuentes de proteína, por ejemplo, y se han ido desarrollando este concepto que se llaman los nuevos alimentos, en algunos países se les denomina novel foods, ¿sí? Y que son productos que tradicionalmente no conocíamos, que hoy día se quieren comercializar y que por lo tanto necesitamos averiguar un poco más de sus características para poder aprobarlos y autorizarlos para consumo humano, ¿sí? Ha habido algún antecedente, ha habido un gran aumento mundial del consumo de proteínas animales, especialmente en los países de medianos ingresos, y se ha visto que la demanda por proteína, voy a hablar de la proteína en general, no solamente el animal, pero también el animal, ha ido en aumento, dado a los crecimientos poblacionales, dado a las tendencias de consumo, ¿no es cierto? Va aumentando el consumo de este tipo de proteínas.
También había un aumento de la tendencia al reconocimiento de ciertas características del producto. Hoy día los consumidores están más informados y buscan más información sobre impactos medioambientales, sobre bienestar animal, ¿no es cierto? Hay toda una tendencia de gente que busca productos libres de proteínas o no solo de proteínas, sino del uso de animales en la alimentación. Ha habido un aumento de la difusión de las dietas plant-based, todas estas dietas o todas estas preparaciones, ¿no es cierto?, que solamente utilizan ingredientes en base a planta, ¿sí? Y todo ha llevado a una revolución de la industria de alimentos y se han ido creando este concepto de los nuevos alimentos. Eh, ¿Cuáles son características de los nuevos alimentos que se han ido reconociendo? Por ejemplo, que sean nuevos para el mercado local. Es decir, esto va a variar mucho dependiendo de qué han consumido los países habitualmente, ¿sí? Algunos alimentos que son nuevos para ciertos mercados no son nuevos para otros. Por ejemplo, en Chile, dietas en base a proteínas de insectos. Probablemente nosotros no estamos acostumbrados o no tenemos mucha o autorizado o mucha gama de productos que sean en base a algunos tipos de insectos, pero en otros países tradicionalmente ya llevan muchos años de consumo de ese tipo de productos. Y por lo tanto no va a ser nuevo para ellos, pero a lo mejor es nuevo para nuestro mercado local, ¿sí? Entonces, las aproximaciones regulatorias respecto a esto son muy distintas. Productos de innovación tecnológica disruptiva, por ejemplo, alimentos en base, o alimentos que tengan nuevas tecnologías que no conocíamos antes. La impresión 3D, el reproducir músculos de animales en laboratorio, todo eso son cosas, tecnologías que están, o fermentación de precisión, que a través de la fermentación de ciertos microorganismos, estos microorganismos pueden ir produciendo proteínas que se utilizan en alimentos. Por ejemplo, todas esas son nuevas tecnologías que están muy en boga, que se están desarrollando, que hoy día probablemente no llegan a los mercados por el concepto de escala, de escalamiento de esas tecnologías, pero una vez que ya reduzcan costos, sean más escalables, probablemente lleguen a los productores y por eso los países se están preparando en sus ámbitos regulatorios para poder ir viendo si aprobar o no aprobar ese tipo de alimentos. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, los alimentos en base a insectos, para nuestra realidad, por ejemplo, alimentos de macroalgas que no se habían consumido anteriormente, o de microalgas, o productos de microorganismos, por ejemplo, la fermentación de precisión, productos de fermentación de bacterias, de hongos, de algas que producen ciertas proteínas u otros componentes, las cell base que son células que se reproducen en el laboratorio, por ejemplo, o la carne cultivada, que se le llama también. La impresión de alimentos a través de tecnología, de máquinas, por ejemplo, que van tomando ingredientes y reproduciendo una impresión de un alimento en particular, proteínas vegetales, microproteínas y así un sinnúmero de innovaciones que se han ido desarrollando y que hoy día se consideran por ciertos países como nuevos alimentos. Moléculas nuevas, bueno, hay de todo. O también, no solamente alimentos, sino también aditivos. Recuerden que los aditivos, acabamos de hablar de los aditivos, son que producen fines tecnológicos, no necesariamente como alimento o ingredientes, sino que un fin tecnológico de alimentos. También hay nuevos que se han ido desarrollando. Eh, También decir que estos nuevos alimentos probablemente y no necesariamente están enfocados en reemplazar los alimentos existentes. Toda esta gama de, por ejemplo, de alimentos plant-based que hoy día hay y que se encuentran en los supermercados y los mercados, y en los niveles de producción que estamos hablando y de la cantidad de demanda de consumo de alimentos en el mundo, probablemente no reemplacen a un alimento de origen pecuario o animal, por ejemplo. Pero sí van a coexistir, ya que la demanda de alimentos sigue creciendo en el mundo, ¿sí? Y estos alimentos, sistemas productivos tradicionales, bueno, los alimentos que ya están aprobados, ya se han ido comprobando su inocuidad, ¿no es cierto? Y su característica, en general brindan seguridad alimentaria y tienen un rol económico y social importante. Por lo tanto, es difícil que se reemplace, por ejemplo, los alimentos de origen pecuario. Pero sí hay una tendencia de la población a ir consumiendo por otras características que se buscan en el producto, como que sean libres de animales, y por lo tanto hay un segmento
de que demanda estos productos y por lo tanto las empresas han ido produciendo productos al respecto. ¿Sí? Pero lo importante acá es todo lo nuevo, ¿sí? Ya sea una tecnología, un nuevo producto, etcétera, que no se ha descrito antes en nuestros mercados, eh, pueden generar dinámicas que no conocemos y por lo tanto es importante investigarlo. Es decir, quizás esta nueva preparación, este nuevo producto, este nuevo ingrediente que incorporé, que no era un ingrediente habitual de un alimento, puede cambiar las características de pH o de sodio, o que habitualmente tenían fines tecnológicos, no solamente de sabor, por ejemplo, sino tecnológicos para preservación de productos, a lo mejor me cambia los patrones de cómo se comportan los microorganismos, por ejemplo. O productos que no hemos evaluado en su alergenicidad y que podrían producir situaciones de alergenicidad desconocida. Todo eso hay que ir evaluándolo para poder ir incorporándolo dentro, aprobándolos para consumo humano, incorporándolo dentro de las dietas, ¿sí? Si no los conocemos. También es importante el ámbito de las nuevas formas de producción que pongo acá, por ejemplo. Este tipo de nuevas tecnologías de impresión 3D que a lo mejor tienen puros ingredientes conocidos, pero en la mezcla y en cómo, en cómo es esta nueva tecnología, más bien va en el ámbito de incorporar microorganismos o otros peligros dentro del proceso productivo. ¿Sí? Y todo eso hay que evaluarlo para ver si se aprueban o se permite ese tipo de producción. Algunos países ya han establecido marcos regulatorios, pero aún no tenemos normas internacionales de referencia. En general, cuando hablo del Códex, ¿cierto? Son las normas internacionales de referencia en el ámbito de inocuidad y calidad de alimentos, ¿sí? En que los países se ponen de acuerdo en una norma internacional y luego los países que adhieren al Códex van incorporando dentro de su regulación. Nuestro reglamento sanitario de los alimentos es un reflejo y va incorporando cosas del Códex alimentario. Recuerden que el Códex también va evaluando, va haciendo, por ejemplo, el tema de los aditivos, el tema de contaminantes, todo eso. El Códex tiene grupos de expertos que va evaluando, va realizando evaluaciones de riesgo y va recomendando, y luego el Códex, a través de esas recomendaciones de los grupos de expertos, fija las normas, los límites, qué aditivos se pueden ocupar o no, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo del Códex. Y luego los países que no podemos hacer evaluaciones de riesgo, o que son muy caras, o que necesitamos muchos datos, podemos tomar esa referencia, ¿sí? Entonces, hoy día no existe un marco regulatorio o una directriz sobre cómo regular este tipo de nuevas formas de producción, y los países han ido avanzando en la medida que les permite su regulación a la información que tienen, ¿sí? Es un trabajo reciente en el Códex para ver si es que se necesitan nuevos trabajos, una nueva forma de abordar estos nuevos alimentos, o cómo opera el Códex y es suficiente para evaluar cada uno de estos productos y ver si van a tener una norma particular. Entonces, todo un trabajo bastante reciente. Sí, la FAO ha ido trabajando en información técnica que nos permite ir evaluando los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, tiene algunas publicaciones sobre peligros que uno puede encontrar en estos alimentos cell-based, por ejemplo, las carnes cultivadas, o los alimentos de precisión de fermentación, también tiene algunas publicaciones que son interesantes de ir mirando. ¿Sí? En la definición, hoy día no existe una definición y no hay consenso en su definición, y no hay normas internacionales, como les decía, de referencia, pero sí los países han avanzado en marcos regulatorios. Sí, ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la Unión Europea, que estableció los Novel Foods, y la Unión Europea fue, de manera práctica, dijo, mire, aquellos alimentos que no hayan sido consumidos por la Unión Europea después del año 1997, en una fecha particular, ¿cierto? Van a entrar como novel food y por lo tanto tienen que presentar ciertas pruebas de toxicidad, de alérgeno, de consumo seguro, ¿sí? Y por lo tanto, y ahí hay un formulario y toda una forma de ingresar un nuevo producto. Un ejemplo, en algún momento en Chile se quiso exportar cochayuyo a la Unión Europea y los europeos después del 97 no consumían habitualmente cochayuyo. Por lo tanto, este producto entraba como novel food y había que presentar todas las pruebas, ¿no es cierto?, toxicológicas, de metales pesados, bueno, hay toda una gama de pruebas que hay que presentar para poder ingresar
y finalmente esta exigencia, este producto en particular no lo pudo cumplir y entrar como novel food y por lo tanto no se podía vender en la Unión Europea para autorizar su consumo si es que no lo conocían. Para todos los otros productos, por ejemplo la miel, que sí, antes del 97 sí, obviamente consumían miel ellos en su país, ya sea producida por ellos o del extranjero, esa no era considerada novel food y por lo tanto se puede comercializar si cumple con la regulación que establece en la Unión Europea. ¿Sí? También se consideran alimentos tradicionales aquellos que en los países de origen, por ejemplo en Chile, cuentan con historial de consumo y eso también se intentó que el cochinillo entrara como traditional food, pero demostrar consumo habitual en la población tampoco es tan sencillo. ¿Sí? Hay que tener para todo, hay que tener respaldo de lo que uno está diciendo. ¿Sí? Estados Unidos tiene su propia regulación también, por ejemplo, que el GRAS, el General Recognized as Safe, que dice que cualquier sustancia que se agregue intencionalmente al alimento ya pasa a ser un aditivo alimentario y por lo tanto está sujeto a revisión y aprobación previa para comercializarlo por la FDA. Es decir, cualquier cosa que en Estados Unidos no se conozca antes, una nueva molécula, un nuevo alimento, pero esto va a pasar como aditivo y por lo tanto pasa por todo el régimen de control de las pruebas que hay que establecer que dicen que la población lo puede consumir de forma segura. Bueno, así hay otras regulaciones en Singapur, que hace todo un panel de expertos y tiene toda una forma de ir aprobando estos nuevos alimentos. En Brasil también, que se enfocan en que se compruebe el consumo seguro de aquellos productos que no tenían historial de consumo seguro en Brasil, y así. Y por ejemplo, ya más específico, en la India hay un marco regulatorio específico para los alimentos para veganos, ¿sí? Ya más específico. En general, todas estas normativas no son tan específicas, sino que cualquier cosa que no se haya conocido anteriormente en ese país tiene que pasar por una revisión, una serie de pruebas ante la autoridad sanitaria. En nuestro reglamento sanitario de los alimentos hace alusión a los nuevos alimentos, pero es una normativa que está en desarrollo, ¿sí? En el artículo 3 van a encontrar que dice que todos los alimentos y materias primas deberán responder en su composición química, condiciones microbiológicas, características organolépticas, a su nomenclatura y denominaciones legales y reglamentarias establecidas en el reglamento sanitario de los alimentos. Aquí es cuando menciona los nuevos alimentos, que los eventos biotecnológicos, estos tienen su propia normativa, que determinados alimentos y materias primas alimentarias para consumo a humano. Y aquí parte de los nuevos alimentos. Y los alimentos, ingredientes y materias primas alimentarias nuevos deberán figurar en la nómina dictada por el Ministerio de Salud para tales efectos, mediante la correspondiente norma técnica basada en la evidencia científica internacionalmente aceptada. La autorización será otorgada mediante resolución por el Servicio de Salud competente. Ya. Menciona los nuevos alimentos, cualquier cosa que sea nuevo para nuestra reglamentación y nuestro mercado nacional. Entonces, tiene que ser, ¿no es cierto?, aprobado y deben figurar en la nómina dictada por el Ministerio de Salud. Aún no hay nómina porque no ha sido aprobado ni un nuevo alimento, ¿sí? Esto es relativamente, valga la redundancia, nueva esta reglamentación. Entonces, lo que estamos haciendo en un grupo de trabajo público-privado, en donde participan varias instituciones, y también contamos con un grupo consultivo que tiene representación de la industria y academia, estamos tratando de generar algún tipo de regulación que permita que cualquiera que quiera presentar un nuevo alimento tenga una ruta más clara de cómo presentarlo, ¿sí? Y esto puede ser evaluado y ver si va a ser aceptado para su consumo en el país, ¿sí? Cualquier cosa nueva que no conozcamos anteriormente en cualquier molécula, tipo de alimento, etc. Tal como lo dice este artículo. ¿Sí? ¿Cuál es el foco principal que estamos otorgando esta regulación? Que va a ser una regulación del Ministerio de Salud, porque es del reglamento sanitario, es que haya historial de consumo seguro. Es decir, también nos va a servir información de otros países o de otros lados del mundo que informen un historial de consumo seguro. Y ahí va, en esa regulación va a ir establecido qué se va a entender por historial de consumo seguro. ¿Sí? Pero es algo relativamente nuevo y que esperamos contar con esa normativa para todo este ámbito de la innovación
de cosas que no conocíamos anteriormente. Bien, muchas gracias. Tenemos 20 minutos, era más o menos larga esta presentación. Tenemos 20 minutos para algunas preguntas y recuerden que cualquier otra que alcancemos a contestar, eh, vamos a hacer un trabajo ahí de poder mandárselas. No va a ser un proceso rápido porque obviamente contamos con personal limitado aquí en la Chipia para poder hacer ese trabajo, pero en algunas semanas más esperamos tener ese trabajo ya hecho. Arturo me va a ayudar, Bueno, Fernández de Corfo me va a ayudar con el tema de las preguntas, así que sí, quédate. bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Llevamos casi 30 preguntas. Hay algunas que se repiten. Vamos a partir por la pregunta de David Becerra. ¿Qué pasa con todos los productos nuevos o algunos productos nuevos que dicen tener pre y probióticos? Él pregunta si esto es real o se debe a marketing y cómo está regulado ese tema. Sí, recuerden que todos los ingredientes alimenticios están regulados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y los pre y prebióticos ya son parte de la regulación. ¿Sí? No es un alimento nuevo, a no ser que se desarrollen moléculas nuevas que hoy día no conozcamos, y eso sí podría caer dentro del ámbito de los nuevos alimentos. Pero ese ámbito ya está regulado, ¿sí? Entonces, si dice, bueno, quien determina que si eso es fidedigno o no es la Seremia de Salud, ¿sí? Gracias, Víctor. Sí, mira, hay otra pregunta, y lo otro es la evidencia científica, como tú mencionabas. Siempre tiene que haber un respaldo con la evidencia Exactamente. científica. Mira, Ernesto nos pregunta eh, si tiene un producto con características nutracéuticas respaldado por cada uno de los ingredientes que lo componen y que la normativa internacional como FOSHU de Japón considera que estos ingredientes cumplen con dicha normativa. Él pregunta, ¿la norma chilena no le va a permitir declarar su producto como nutracéutico Ya. para poder comercializarlo en el mercado internacional? Ahí hay varios componentes de esa pregunta que voy a ir aclarando. Primero, nuestra regulación nacional no reconoce el concepto de nutracéutico, por lo tanto no es un concepto que se pueda ocupar para la comercialización de productos, ¿sí? Lo que se reconoce en el ámbito si se le atribuyen propiedades saludables, es a través de los mensajes saludables, ¿sí? Se reconoce como alimento con propiedades saludables y eso tiene que estar dentro de la nómina establecida en la norma técnica 191, en donde están estas 18 asociaciones aprobadas. Si el alimento FOCHU, que está aprobado en Japón, coincide con lo que está aprobado en Chile, genial, pero nosotros tenemos que cumplir para producir y comercializar acá en Chile con lo que establece nuestro reglamento y esa norma técnica. No podemos ocupar otros mensajes saludables que no están en esa norma técnica, ¿sí? En la norma técnica 191. Ahora, eh, una nueva asociación, hasta ahora, lo vimos en la clase pasada, se podía, si uno quisiera incorporar una nueva asociación que no está dentro de estas 18, hay que solicitarlo a través del Ministerio de Salud. Hoy día el mecanismo a través de una carta a la subsecretaria con todas las pruebas, ¿sí? Eso. Pero nosotros estamos desarrollando un mecanismo en Achipia que esperamos que pueda salir pronto, que lleva varios años no ha sido tan fácil de armar, para hacer una preevaluación y poder otorgarle alguna recomendación al Ministerio de Salud, que es finalmente el que tiene la potestad de poder incorporarlo o no dentro de la regulación. Ahora, eh, si uno quisiera, por ejemplo, vender un alimento que está aprobado en la regulación de FOCHU en Japón, ¿sí? Porque recuerden que tenemos que cumplir con la regulación del país, pero no está aprobado acá en Chile, no es parte de los mensajes saludables. Lo que podría hacer a lo mejor es producirlo acá en Chile, eh, producirlo las características de etiquetado que me piden en Japón, si quiero exportarlo, por ejemplo, y ahí en ese caso podría ocupar la clave Z, ya que voy a ocupar un mensaje saludable o un mensaje FOCHU que no está aprobado en mi regulación, ¿sí? Pero sí está aprobado en la de Japón, y yo envío esos productos a Japón, no puedo venderlos acá en Chile, le pongo la clave Z y ahí podría ser una alternativa si es que quiero producir un alimento con ese tipo de mensaje.
Pero si no está dentro de la norma técnica 191, no puedo venderlo acá en Chile. Y recuerden que nutracéutico no es un concepto que esté aprobado para ser utilizado en los alimentos en Chile. Gracias, Víctor. Daniela Vivanco nos consulta si es posible informar el perfil de aminoácidos de una proteína en la etiqueta. Sí, siempre cuando la información sea fidedigna. No es uno de los componentes obligatorios, a no ser que cuando informemos ese aminoácido queramos informar un mensaje nutricional. Por ejemplo, ahí sí lo tengo que poner sí o sí obligatorio el contenido de ese aminoácido, ¿sí? Pero solo si cumplo con ese mensaje nutricional. Si no, no es parte de los componentes obligatorios, pero si la información fidedigna, yo podría ponerlo dentro de la etiqueta. Claro, y siempre recordar, como se mencionó en la primera charla o en la segunda, tener todos los respaldos, los cálculos, por un lado las Exacto, memorias de cálculo, los análisis, si se hace por temas analíticos. exactamente. Aquí Ernesto nos preguntó si es posible indicar que la composición de azúcares de un producto eh, da el carácter de índice glicémico bajo. Eh, que contribuye a un índice glicémico bajo. Sí, así lo interpreto yo. Mira, la pregunta tal cual dice, ¿se puede indicar que la composición de azúcares son de índice glicémico bajo? Esa es como la pregunta. Mm, ya, no estoy tan seguro que está aprobado, porque la composición, los mensajes nutricionales son los que están aprobados dentro del artículo 120. Déjenme consultarlo eso mejor. Yo entendería que no, porque no está dentro de las características nutricionales que se le atribuye al contenido de azúcares. Eh, pero lo consulto y vuelvo con ustedes con la respuesta adecuada. Perfecto, gracias Víctor. Y aquí ahora viene una pregunta que fue bien recurrente. Cerca Ujú. de 4 o 5 participantes nos preguntan cómo se definen las porciones de consumo habitual en Chile y dónde están definidas y cuáles son esos, cómo se define en el fondo esa Sí, frase. Se usa mucho en distintas partes del reglamento respecto a la exacto. DPR. La porción de consumo habitual tiene que ser definida por el productor, ¿sí? Y la porción que habitualmente una persona podría consumir, eh, que es posible que una persona pueda consumir de mi producto, ¿sí? O sea, tiene que ser razonable. Si yo le vendo un saco y le digo que la porción de consumo habitual es ese saco, es difícil que una persona pueda consumir habitualmente un saco de mi producto, ¿sí? Por poner un ejemplo burdo. Por lo tanto, tiene que ser en base a criterio. Habían unas recomendaciones en la página del Ministerio de Salud de porciones que habitualmente se ocupan, eh, que está dentro del manual de etiquetado el link está dentro del manual de etiquetado que les compartimos en la primera clase, creo. Lo pueden buscar dentro de la página del Ministerio de Salud, ese manual de etiquetado. Ahora, la última vez que lo revisé, no sé si estaba funcionando, ¿sí? Pero bueno, puede ser una fuente de porciones características habituales que consumimos. Recuerden que si bien es una porción que habitualmente podemos consumir, que generalmente son referencias que nosotros conocemos, como cucharadas, cucharaditas. Podemos ocupar ese tipo de frases para describir esa porción, pero recuerden que tenemos que también colocar cuánto corresponde a esa cucharada o cucharadita. Es decir, mi cucharada corresponde a 30 gramos, ¿sí? Eh, Eso es importante porque hay varios cálculos que uno tiene que hacer en base eh, a la porción de consumo. Y por lo tanto, es necesario definir cuánto. Ahí Arturo compartió el link. Y es importante definir a qué corresponde esa porción. Esa referencia que nosotros ocupamos, una cucharada, una cucharadita,
es una referencia para a ayudar al consumidor, pero de todas maneras tenemos que indicar cuánto es el contenido de esa cuchara a cucharadita. Y ahí viene la importancia del trabajo de los desarrolladores, en el fondo. Los equipos de I+D que hacen esto, caracterización nutricional, el perfil nutricional y todas las declaraciones del etiquetado. Así es. Y lo más fácil es apoyarse en instituciones que sepan, ¿no es cierto? Vamos a ver algo de eso en la próxima charla. Obviamente hay costos asociados y cuando uno está emprendiendo, a lo mejor para muy pequeños productores puede ser más sencillo todo este tema de los cálculos, de las tablas de referencia que indicamos en la primera charla. Pero ya cuando uno va creciendo, claro, obviamente si tenemos los recursos, es mucho mejor apoyar, mandar al laboratorio, apoyarnos de las instituciones que saben hacer esto y que me pueden apoyar de mejor manera para hacer el etiquetado. Gracias, Víctor. Mira, la siguiente pregunta es de Claudia González. Ella dice, un alimento para deportistas con adición de electrolitos y que no tiene sellos. ¿Puede hacer publicidad dirigida a niños? Eh, al- buena pregunta, ¿no? Tengo que revisar yo diría que no, pero tengo que revisar la de los artículos de alimentos para deportistas. Sí, la ¿Sí? vamos a marcar, Víctor, ahí. Eso, marquémosla Exacto. como... Eso está establecido, el tema de los alimentos del deportista está de hecho establecido dentro del reglamento sanitario de los alimentos y todas las características que tienen. Eh, si mal no recuerdo, no está permitido, pero no se queden con esa respuesta, se la doy... a veces no me sé el reglamento sanitario totalmente de memoria porque es bastante extenso. Pero lo revisamos y devuelvo con usted. Gracias, Víctor. Aquí hay otra pregunta que yo creo que es un tema más conceptual. Aline nos pregunta, ¿cualquier producto en polvo no puede tener mensajes saludables? Eh, No es tan así. En general, la presentación en polvo, si es que está asociada a alimento, por ejemplo, algo que vamos a reconstituir, y si cumple con las características de los mensajes saludables, podría utilizarlo. ¿Sí? Ahora, si la presentación en polvo va destinada más bien a preparaciones farmacológicas, recuerden que eso va por otro lado. Por eso hacíamos en el ejemplo del maqui, hacemos la diferencia cuando uno ocupaba extractos, por ejemplo, o ocupaba el maqui liofilizado en polvo para una preparación. ¿Sí? Si se considera alimento y cumple con las características del reglamento, a pesar de que lo vayamos a reconstituir, se podría, se podría ocupar, claro, un mensaje saludable. ¿Sí? Siempre y cuando cumpla las características de la normativa 191. Gracias, Víctor. M. Osorio nos pregunta, para declarar, por ejemplo, la cantidad de sodio y o calcio de un alimento, Ujú. ¿dónde encuentra técnicas que se sugieren para realizar estos análisis? Ya, recuerden que los análisis, las técnicas y todo eso mejor es mandarlo a un laboratorio reconocido. En general, los laboratorios que tienen técnicas aprobadas para determinación de eso, hay una norma internacional que es la 17025 que me da más confianza de que ese laboratorio tiene esa técnica aprobada para eso que yo quiero determinar. ¿Sí? Es una forma de ir buscando laboratorios que a lo mejor que tienen más reconocimiento, en definitiva, a que son pueden detectar ese parámetro de mejor manera. Hacerlo nosotros mismos ya es más complicado, porque hay que tener técnicas más especializadas para eso, pero apóyense en laboratorios que tengan ese tipo de certificaciones. Lo otro es que recuerden que también puedo hacer mi etiquetado nutricional, si no tengo plata para mandar a un laboratorio, ¿no es cierto? Soy un pequeño productor, puedo hacerlo a través de comparación con tablas de referencia. Entonces podría sacar cuánto sodio tiene cada uno de mis ingredientes, eso lo vimos en una de las clases, cuánto sodio tiene cada uno de mis ingredientes, compararlo, hacer una regla de tres, compararlo con mis ingredientes y ver en definitiva cuánto va a tener mi formulación de cantidad de sodio, comparándolo con otra tabla de referencia, y cuánto va a tener por 100 gramos y por porción de consumo. ¿Sí? Eso
la clase si es que están en el caso de que no pueden mandar su producto a terminar por laboratorio. Gracias, Víctor. Eh, Mira, aquí una pregunta bien interesante respecto a fiscalización. Christopher Briceño pregunta, ¿cómo se castiga el mal uso de las declaraciones saludables? ¿Existen multas, no existen suspensiones? Ya, Es su perfecto. pregunta, Cristo. Los mecanismos de castigo o de multa son los que están establecidos por el reglamento sanitario, que son aquellos establecidos por el Código Sanitario, ¿sí? Que son las multas que puede, o sea, la investigación que debe hacer la Seremi de Salud, y luego las multas, hay un periodo también de reclamos, todo eso lo pueden encontrar en el Código Sanitario o también en Seremi Digital, donde se hacen todos los trámites del tema de alimentos. También hay algunas referencias sobre el tema de multas y qué sé yo. Y si uno, y eso va a partir de la fiscalización que hace el Ministerio de Salud cuando va a visitar los locales en base a su sistema de visita, o a través de una denuncia que pueda poner cualquier ciudadano a través de los canales de denuncia de Seremi Digital, en donde ahí la Seremi va y revisa en definitiva, cómo fue esa denuncia. Y en ese caso hay que los productores podrían presentar antecedentes, o sea, antecedentes científicos de los cálculos que hicieron, o de análisis de sus productos, etcétera, para comprobar que efectivamente lo que dicen es correcto. Las tablas de cálculo, qué sé yo, o la Ceremi, si lo determina, ¿sí? Y si tiene dudas fundadas, podría incluso ellos tomar algunas muestras, mandarlos a sus laboratorios y ver si, sobre todo para los casos, obviamente, que, por ejemplo, podrían afectar la salud de las personas, ¿sí? Pero ahí está, el Código Sanitario está establecido las multas, ¿sí? Ahí esas se repiten en el reglamento sanitario, pero se desprenden del Código Sanitario. Gracias, Víctor. Mira, nos queda poquito, pero nos quedan varias preguntas. Vamos a tratar de hacerlas rápidas y si no, el resto se las vamos a mandar dentro del material, junto con las presentaciones. Perfecto. ¿Se puede poner en la etiqueta el concepto superalimento? No. Concepto de superalimentos tampoco es algo que esté reconocido por nuestra reglamentación. Lo único que está reconocido por nuestra regulación, que son las propiedades nutricionales, que ya las vimos, que un alimento alto en un nutriente, es una buena fuente de un nutriente, o está libre de un nutriente que se asocia a alguna característica negativa en la nutrición, mensajes nutricionales y mensajes saludables. Mensajes saludables lo hemos repetido en la norma técnica 191. El mensaje saludable, lo que yo puedo colocar en la etiqueta, es lo que me dice en la parte de la columna de marco para el mensaje saludable. Eso es lo que puedo colocar, no no un nombre ficticio que aluda a ciertas condiciones de salud, como el tema de superalimentos, como el tema nutracéutico. Eso no está permitido hoy día en nuestra regulación. Y por lo tanto, y recuerden que la regulación de etiquetado también alude a la publicidad. Es decir, una cosa es que no lo tengan en el etiquetado, pero también si yo estoy diciendo superalimentos, otras características, la publicidad que hago a través de redes sociales, a través de carteles u otro, tampoco está permitido, ¿sí? No puedo engañar al consumidor en ese sentido. El concepto superalimento es más bien un concepto eh, acuñado comercialmente, pero que no está aprobado regulatoriamente, ¿sí? Sí, solamente si un alimento tiene ciertas características nutricionales o mensajes saludables que aluden a ciertas características de la salud, aprobadas por el Ministerio de Salud. Ok, gracias, Víctor. Mira, aquí hay otra pregunta bien interesante de Carolina Sosa. Ella pregunta, ¿qué pasa con ciertos ingredientes que tienen propiedades terapéuticas? Ujú. No estarían calificados como alimentos, claro, eso responde en base a lo que tú mostraste, pero no son medicamentos. La autorización pasa por el ISP. Ahí en la exposición se vio que sí. Y ahí preguntan, ¿esto es independiente de la cantidad o porción? Y aunque no se comuniquen esas propiedades curativas, por ejemplo, solamente para usar como sabor. Sí, independiente de la cantidad, si se le atribuyen propiedades terapéuticas, independiente de la calidad, no es un alimento y no se puede utilizar en alimento.
si se le atribuyen a criterios terapéuticas. ¿Y eso qué lo define? El Instituto de Salud Pública, como decía Arturo. Ahora, recuerden que si por ejemplo, en el ámbito de los suplementos, que sí son complementarios a los alimentos, ¿no es cierto? Y que está definido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Los suplementos alimentarios, recuerden que tienen ciertos límites para vitaminas, minerales y otros componentes. Solamente lo puedo ocupar los suplementos que están dentro de esa regulación. Tienen límites mínimos para considerarse suplemento y límite máximo. Si supero el límite máximo, eso ya podría pasar a control farmacéutico, por lo tanto, pasa a control del ISP. ¿Sí? Entonces, si no me puedo pasar de ese límite máximo que fija esa resolución, sino también eso podría pasar a control del ISP. Pero ya asignando una característica terapéutica, e incluso si yo comunico, tal como decía en la charla, si yo hago mi etiqueta y le comunico una propiedad terapéutica que saqué de internet para curar cierta enfermedad, mi alimento, entonces la Seremi podría tomar mi alimento, decirle al ISP, oiga, ¿sabe qué? Acá hay un alimento que está comunicando propiedades terapéuticas, por lo tanto, revíselo, pasa a este régimen de control farmacéutico y podrían decirme, ¿sabe que usted ya no puede, es un alimento, no tiene propiedades terapéuticas y no puede seguir comunicando esta propiedad terapéutica, o incluso si efectivamente tiene esas propiedades terapéuticas, me va a decir, esto no es un alimento y pasa a control de fármaco. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con el extracto de maqui? Que lo vendían como alimento, le dijeron, esto es control farmacéutico porque tiene propiedades terapéuticas. ¿Sí? Por lo tanto, pasa a control del ISP y hasta ahora los dos productos que tenían extracto de maqui no han podido registrarlo por falta de pruebas del ámbito terapéutico. ¿Sí? Eso. Gracias, Víctor. Y yo creo que la última pregunta, bueno, de Claudia González, que va como en la línea de este tema, de esta línea donde están los alimentos, pero también se pasa después al tema de los medicamentos. Ella indica eh, sobre productos que están en el herbolario, pero que son de uso habitual, tales como manzanilla o albahaca. Ujú. ¿Cómo se compatibiliza su comercialización como alimento si están en el herbolario? ¿Cómo quedan los productos que contienen esos elementos? Por Ya, ejemplo, pesto que utiliza albahaca. ya, recuerden que para el herbolario tradicional, que está aprobado por el Instituto de Salud Pública, solamente se pueden ocupar esos 103 que están ahí, solamente se pueden comunicar lo que dice esa resolución que hacen esas hierbas, y recuerden que son consideradas como con principios terapéuticos, es decir, no son alimentos y no se pueden utilizar dentro de los alimentos a excepción de estas listadas, manzanilla, y están listadas todas las que se pueden sí utilizar en alimentos o se pueden utilizar como alimentos. Las otras no se pueden utilizar como alimentos o en los alimentos. Tienen propiedades terapéuticas, se pueden utilizar en cómo se establece en esa resolución, ¿sí? Que sea una de estas 103, y no se pueden comercializar en las formas que establece esa resolución, que eran en forma seca, en forma, bueno, y hay que cumplir con toda la información y rotulación de esas hierbas, tiene que cumplir con esa resolución. ¿Ya? Entonces, se separan del ámbito de los alimentos, a no ser que sean estas excepciones. Si esas que nombraron no están dentro de esas excepciones y están dentro de las 103, solo se podrían ocupar como hierbas del recetario herbolar tradicional. ¿Sí? Bueno, gracias, Víctor. Bueno, respondimos gran parte, yo creo que el 90% de las preguntas y el resto vamos a mandarlas después con el material. Y algo que nos faltó al inicio es pedirles que si pueden encender sus cámaras, vamos a tomar una imagen de esta actividad, agradecerles todas sus preguntas y a su Eso. vez, en estos 2 minutos que quedan, que escriban por el chat qué temáticas les Arturo, gustaría abordar. Sí, sí. justo me apareció una burbuja y de un concepto súper relevante, yo creo que para que no se queden con la idea de que todos los extractos tienen propiedades farmacéuticas. ¿Ya? Yo di el ejemplo del maqui porque era un ejemplo particular, pero puede haber extractos que no tengan propiedades farmacéuticas que sí se pueden utilizar en alimentos. Recuerden
siempre la información científica que respalda las cosas es importante. Pero era solo un ejemplo, no quiere decir que todos los extractos tengan propiedades farmacéuticas. Ese extracto en particular tenía propiedad farmacéutica y le pasó lo que yo comentaba en el ejemplo. Eso. Buena aclaración, ahí no me acuerdo, Claudia creo que dio esa aclaración. Así, buena Sí, observación. sí, Eso. exacto, sí, Ahora muchas sí. gracias. Sí, bueno, un segundo, vamos a tomar una imagen. Son bastantes hoy en día, agradecerles, hubo bastante interés en todas las preguntas y recordarles que la sesión siguiente es la última, es la segunda actividad de difusión que corresponde a conocer algunas entidades prestadoras de servicios analíticos, servicios para escalar los productos, que en el fondo, de cierta forma, eh, pone en la práctica todos estos conceptos, es decir, cómo escalar el producto, qué servicios de etiquetado nutricional, qué servicios de prototipado ofrecen. Y eso va a ser ya el día 4 de junio, en el mismo bloque horario. Y eso ya estamos, ok, yo creo, con las fotos. Agradecerles su presencia en esta actividad y que nos comenten también por el chat qué temáticas les gustaría abordar en los siguientes lo que queda del año, ¿ya? Lo que queda del año, ahí también una persona hablaba de los OGM, una temática bastante que genera interés siempre. Entonces, invitarlos a escribir así a modo brainstorming, no importa que no sea muy ordenado, escríbanlo para poder recoger esa información y ya ponernos a trabajar en el diseño de las siguientes charlas, en lo que queda del año. Eso, Víctor, no sé si tienes como algún comentario final. Solo agradecer la concurrencia, las preguntas. Vamos a intentar, como les decía, no rápido, pero vamos a intentarse poner la celeridad que podamos a responder las preguntas que no se pudieron responder en línea o las que quedaron pendientes de mayor investigación para poder responderlas. Y eso, ¿no? Agradecer. Nosotros siempre como Achipia disponibles a poder participar de esta instancia, a entregar mayor información, orientaciones. Es mucha información, hay mucho que estudiar cuando uno innova en alimentos y por lo tanto los invitamos a ser súper proactivos, a preguntar, a revisar fuentes oficiales primero, luego, o si van si van a buscar información científica que sea de páginas conocidas, oficiales, de fuentes de información, de paper revisados por pares, es todo un mundo, piden ayuda técnica, porque hay mucha información circulando, sobre todo hoy día en el área de la nueva tecnología, de la nueva comunicación, hay mucha información circulando y a veces es difícil discriminar qué sirve y qué no sirve, o qué tiene respaldo y qué no tiene respaldo. Entonces, asesórense, busquen en información internacional, busquen, de fuentes fidedignas, de fuentes oficiales, eh, y así van a cometer menos errores. Ok, muchas gracias, Víctor. Gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Chao, Chao, que estén chao. muy bien. Gracias.